¿cómo están? Yo soy Patruc de Vivero Los Abuelos. Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hablar de una plantita que está trompifantástica. Y digo trompifantástica porque tiene forma de trompetilla y además es polinizadora. Tiene muchas propiedades en la industria textil, en la industria gastronómica, inclusive en la industria, bueno, no es industria, sino en la parte ornamental de los jardines. Y he recibido muchos comentarios que es una planta muy difícil de cuidar, pero he de decirte que cuando le hallas el modo, nada es difícil. Así que vamos con este video que va a estar trompi. Estamos hablando de las petunias, que tal vez tú las puedas conocer en otro país como surfinas, larga vida también le llegan a llamar, y le llegan a llamar pudorosa. Y fíjense que esta plantita la puedes encontrar en todo lo que es América Latina. También la puedes encontrar en Europa, sobre todo en España. En España hay muchísima petunia, y si no me equivoco también en Francia. Pero bueno, yo no sé si en algún otro país que sea europeo, asiático, africano, digamos si haya petunias. Así que déjenmelo ahí en los comentarios porque esa información no la encontré. Pero bueno, vamos a hablar esencialmente de estas petunias. Y fíjense que la petunia en sí es una plantita herbácea, por lo que se da muchísimo, se reproduce muchísimo, se da con mucha facilidad. Los cuidados, digamos que porque esa es la cuestión que me han dicho, es que yo me las llevo y se me mueren, o sea, a la semana ya no tengo petunia, o a los 15 días ya no tengo petunia, o las riego diario y se me mueren, o las riego poco y se me mueren, o las riego cada 3 días y se me mueren y demás. Tienen sus cosillas por ahí, pero si tú sabes en qué clima tienes y que, digamos, no nada más el clima, sino digamos en dónde la vas a colocar, ya con eso estás del otro lado y te va a durar muchísimos años. Es una plantita que no es que florea todo el año, digamos, tiene su etapa de máxima floración, tiene su etapa de floración media, y si te florea poco es por un error que estás cometiendo, que ahorita lo vamos a ver. Pero también, digamos, es una plantita súper noble que se reproduce por semilla y por esqueje. Todo eso lo vamos a ver, así que pues vamos a comenzar. Fíjense que existen 23 especies diferentes de petunias, pero existen muchísimas variedades en cuanto a su color y su forma. Así que hablar de petunias, va a decir, pues es que he visto petunias negras, he visto petunias blancas que tienen una franja morada o una franja roja, he visto petunias, no sé, color cremita. Hay muchísimas, pero muchísimos colores, casi. No diría olores porque no, pero sí colores, abundan. Ellas se dan muy bien, digamos, en un clima caluroso, pero no seco, sino templado. Digamos como un clima tropicalón, un clima mediterráneo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cineraria? Pues más o menos es ese clima que les gusta. Por ejemplo, si ustedes aquí en México van a lo que es Morelos, van a encontrar muchísima petunia porque es el clima adecuado para estas plantitas. Entonces, pues sí, vamos a ver cuáles son las especificaciones del riego. Pero antes de entrar en eso, ya saben que me gusta contar las curiosidades, los beneficios, para qué se usa. Como lo dije al principio, se usa para varias industrias. Se usa en la industria textil,
como tintura, porque sus flores, de verdad, voy a quitar una flor que ya está, que se está desgastando. Vean la intensidad de color de la flor. Entonces de aquí pueden extraer, inclusive si yo la apachurro, déjenme, esta ya pasó, no crean que la estoy maltratando, pero ustedes van a ver cómo va a pintar mis dedos. Entonces se utiliza mucho para la industria textil. Es de ahí de donde sacan también las tinturas. Y como dije, como tiene demasiados colores, pues por eso es que la utilizan mucho. Y pues se da súper fácil. Entonces, en la industria gastronómica se utiliza lo que es la flor. Nunca la he probado. Pero he probado, por ejemplo, en las rosas. Los pétalos de rosas son riquísimos. Y aquí investigando encontré que la que se consume es la flor, y que se utiliza mucho para ensaladas, para decorar ensaladas, o se utiliza también pues más que nada no cocinarla, sino comerla de forma cruda, así inclusive hasta en postres. También encontré que luego las caramelizan. Ven que hay una forma en que las caramelizan con azúcar, también así, y las comen como si fueran dulce. Pues esa es una cuestión bien extraña, pero en la industria gastronómica se utilizan. En la industria farmacéutica encontré que también se utiliza más que nada como relajante muscular. Entonces, bueno, ella la puedes encontrar floreando todo el año. En primavera, digamos que es cuando empiezan a salir las petunias, no rebosantes de flor, pero sí pues bien forraditas, ¿no? Lo que es finales de primavera, verano y principios de otoño es cuando tienen su máximo apogeo de floración, y en invierno sí dejan de florear, pero digamos que no producen tanta cantidad de flor, porque como el clima, bajan las temperaturas, digamos que el sol no es tan, bueno, por lo menos aquí no es tan intenso como es en verano o en otoño. Entonces eso afecta mucho. Y sí, digamos que no están florando los 365 días, aclaro, porque la planta tiene su reposo como digamos de un mes, y luego otra vez, porque después de la floración viene la calma. No, ¿verdad? Después de la floración viene la semilla. Entonces pues se desgasta en florear, se desgasta en la semilla y demás. Por eso hay que darle una ayudadita manual con la parte de la poda, para que puedas tener una petunia sana. Iba a decir begoña, pero no, una petunia sana. Encontré dentro de la investigación y todo, ya saben que me encanta, que mucha gente dice que son de sol directo y que sí hay que dejarlas y demás. En diversas fuentes vi los comentarios, en cuestión de videos, en cuestión de blogs, pues también dejaban los comentarios de que las ponían al sol y se les morían y todo. Bueno, les he de platicar. Sí es una plantita de flor, de sol, porque sin el sol no te van a florear tanto. He ahí la cuestión que yo decía al principio del video, que a lo mejor tú las tienes en un lugar muy bien iluminado, pero no te florean. No, o sea, sí te florean, pero no así como las encuentras en el vivero, llenas y rebosantes de flor. Y eso es porque no han tenido exposición a sol directo. Entonces la petunia sí necesita una exposición de sol directo, pero digamos de unas 2-3 horas. Si tu clima es de los que el sol no está hacia al máximo, como los climas mediterráneos, pues entonces la gente va a decir es que sí son de sol, porque las tienen literal en el sol y no les pasa nada, pero tienen ese plus de que la humedad las va refrescando. Cuando tú estás en un clima seco y las pones en el sol, entonces sí, les vas a dar en toda la torre. Porque
porque en sí las va a quemar, las va a deshidratar, les va a dar el golpe de calor y muchísimas cosas. Por lo que yo te recomiendo que si tu clima es como en la Ciudad de México, que es un clima secón, ¿no? Pues sí, tenerlas al sol, preferentemente el de la mañana, unas 2-3 horas que le pegue para que hagan el proceso de la fotosíntesis y todo lo demás y no sufra de clorosis, que ahorita te explico qué es clorosis, y entonces ella empieza a reproducir una cantidad rebosante de flor. La clorosis es cuando, por ejemplo, las hojas se comienzan a poner amarillas, que no estás dando exceso de riego, porque ya ven que cuando hay exceso de riego generalmente se ponen amarillas y tú dices, pero si no las estoy regando tanto. Y entonces sin exponerlas al sol se empiezan a poner como alimonadas, como raritas. Entonces eso es lo que pasa, eso es la clorosis. ¿Y por qué se da? Por falta de exposición al sol, que no permite, ahora sí que los rayos ultravioleta hagan ese proceso fotosintético en la hoja y pues se esté dando. Bueno, son plantitas muy polinizadoras por su... Voy a poner una pelona, pero vean nada más qué color de flores. Y digo que son polinizadoras sobre todo para lo que son las abejas y los colibríes. A las abejas les encanta. A los colibríes también les encanta porque además tienen esa propiedad como de trompetilla, y ahí es donde pueden insertar muy bien el pico del colibrí. Recuerden que hay colibríes que dependiendo la forma del pico pues también buscan la forma de la flor. Entonces bueno, ellas en sí son polinizadoras. Y entonces pues si quieres una plantita, si estás buscando o estás poniendo un jardín polinizador, te recomiendo mucho las petunias porque sí, ayudan bastante. Bueno, estas plantitas tienen varios significados. Digamos que en el Feng Shui no están bien vistas. Sí, si tú practicas Feng Shui, pues no, digamos que el Feng Shui no las recomienda. Y no las recomienda por su belleza. Porque dicen que como son muy coquetas, muy atractivas, muy pícaras, por así decirlo, entonces lo que va a pasar es que va a traer las envidias, digamos las malas vibras, las habladurías, todo eso. Por eso es que no las recomiendan, porque van a decir, ay, su plantita está muy bonita, cosas así. Entonces bueno, pero en otras culturas precisamente simbolizan otra cosa, que es, bueno, dicen que ellas absorben en la casa, si tú la pones en la entrada de tu casa, absorbe las malas vibras, y es cuando se marchita la flor, y cuando empiezan a nacer las flores, pues las convierten en energía positiva y liberan a esa entrada la energía positiva. También las consideran mucho en la parte de la abundancia porque pues como da muchas flores siempre es muy abundante. Y no nada más eso, sino que también da muchas semillas al ser la flor polinizada. Entonces esos datos yo te doy porque Patruc yo soy. Vamos a platicar de la exposición solar. Yo, si vivo en la Ciudad de México, que es un clima seco, la pondría en un lugar donde le da sol en la mañana, unas 2 horas, 3 máximo, y después una buena iluminación, no sombra por completo, que no sea un lugar oscuro, porque luego hay lugares donde pega muchísimo el sol, se mueve el sol y se oscurece esa zona. No, que quede bien iluminado. También la puedes poner debajo de una malla sombra, pero ya ven que hay espacios entre las mallas sombras que luego se filtra el sol, así como ahorita, por ejemplo, estoy debajo de un árbol y vean cómo aquí se está filtrando el sol. Te recomiendo que la pongas así, o debajo de un árbol donde se esté filtrando el sol y le esté dando al mismo tiempo sol directo. Eso también lo puedes hacer. Si estás en un clima húmedo, templado, mediterráneo, entonces sí la puedes tener por lo menos mediodía
en el sol y mediodía que le dé la sombra. Tampoco la vayas a dejar todo el día en el sol porque pues no, o por lo menos tendrías que regarla 2 veces al día, pero sin excederse de agua. Y esa es la cuestión donde el agua llega a ser a veces un problema, porque sí se llega a secar bastante. Ellas son plantitas que absorben muchísima agua, que son muy sedientas, pero tampoco les gusta el exceso de agua. Aunque tú no encharques, a lo mejor dices, bueno, pero es que no la encharqué, pero aún así su sistema radicular es tan fino que inclusive un riego en exceso sin haber llegado a encharcar puede ser peligroso para la petunia. Pero ahorita te digo cómo la vas a regar. Los cuidados son muy importantes. Las petunias, por ejemplo, aquí tengo esta petunia, que vean, está rebosando de flores. Ajá. Hay que saber las etapas de la flor. Déjenme buscar. Miren, por ejemplo, aquí tengo esta etapa donde la flor apenas va a nacer. Es súper chiquititita. Después se empieza a estirar y empieza a aparecer más el color, la coloración. Ajá. Después se empieza a abrir y es cuando su color es más intenso. Y conforme la flor va envejeciendo, su color va siendo más claro. Vean cómo es la misma mata, y unas tienen un color más intenso porque apenas están abriendo, y las que ya abrieron en su totalidad el color va disminuyendo. No es que sean de diferentes colores, sino que esa es la etapa. Lo mismo pasa con los colores claros. Bueno, con una blanca no se va a notar tanto, pero déjenme ver. Sí, miren, vean, esta flor apenas está abriendo, a diferencia de esta que se ve más clarita. Entonces esa es la cuestión. Inclusive las que tienen líneas es exactamente lo mismo. Esta, ya cuando van a empezar a cumplir su etapa de vida a la floración, pues entonces van a empezar a caer. Déjenme, por ejemplo, esta de aquí va a empezar a caer, hasta que empieza a caer todavía más, como esta de acá, esta de aquí, si la logran ver, ahí donde está mi pulgar, y hasta que llega a secarse por completo. Déjenme buscar porque en unas no, pero aquí sí las tengo. Hasta que llegan a secarse por completo. Y entonces me van a decir, bueno, es que hay que quitar esa parte de la flor. Fíjense que las petunias a veces mueren por estarlas toqueteando. Son unas plantitas que no les gusta que diario le estés arrancando sus flores. No les gusta esa parte porque en sí su tallo es muy, digamos, muy sensible, muy tiernito, y si tú la estés jale, ella va a estar resintiendo. Es como si diario te arrancaras un pelín, y va a llegar un momento en que dices, oye, ya, párale. Pues ella va a decir exactamente lo mismo. Entonces lo que yo les recomiendo con las petunias, por ejemplo, en la que les acabo de mostrar, van a decir, bueno, es que tiene muchas flores caídas y no las has limpiado. Exactamente, hay que esperar a que tenga unas 10 florecitas caídas, y no importa en qué etapa o sea, ya cuando estén caídas, no importa en qué etapa, si están apenas cayendo o si ya está muy caída o si está seca, no importa, pero ya la puedes retirar, pero siempre y cuando sean varias. Por ejemplo, miren, voy a hacer limpieza de esta. Lo único que tengo que hacer es agarrar la florecita así y con cuidado jalar. No se va a atorar ni nada realmente. Esta, por ejemplo, que está medio caída, también la agarro y desprendo con mucho cuidado. Ahí está. Aquí tengo otra y hago exactamente lo mismo. Miren, ahí ya llevo 2
3, 4, 5, déjenme ver porque por aquí había visto más. 5, aquí hay otra, 6. Entonces ya cuando tengas varias, ahí sí ya le haces su limpieza. Pero si ves 1, 2, yo te recomiendo espérate unos días más a que termine. También eso va a servir porque si las flores fueron polinizadas, pues no estás quitando luego eso y estás esperando a que llegue bien para la producción de semilla. Entonces esa es la limpieza. Otra parte, hablando de la limpieza, por ejemplo, yo aquí tengo esta que no está dando tanto, que ya está en otra etapa, pero tengo que limpiar esta parte de aquí. Miren, por ejemplo, toda esta hierbita hay que deshiervarla. O sea, hierba contra hierba, pues no. Sobre todo si son tréboles, porque el trébol es súper invasor. Pero miren, vamos a ver, aquí adentro, vean cómo hay una cuestión ya seca, ¿no? Entonces, todo eso que ustedes vean seco, ya sea con la mano y con mucho cuidado, porque como les digo, el tallo es sensible, ¿no? Es irlo quitando poquito a poco, así, le voy dando vuelta. Es más, si quieren, pero eso ya lo harían con unas tijeras, o sea, lo seco sí sale así. La verdad es que sale de manera muy fácil, ¿no? Vean, o sea, vean todo lo que llevo y sale bastante fácil sin lastimar. Jalo hacia el lado donde no hacia, o sea, digamos, está aquí el tallo y aquí viene la hoja así. Jalo hacia enfrente, no jalo hacia atrás, porque si jalo hacia atrás puedo descarapelar el tallo. Jalo hacia el frente y solito sale hacia el frente o hacia arriba, y solito va a salir esta cuestión que nada más no. Y le voy a quitar todo eso. ¿Por qué le voy a quitar eso? Porque a la hora que yo las riegue, digamos que eso se va a humedecer y se va a quedar húmedo, y la petunia es muy propensa a hongo. Entonces esa es la cuestión. Hay gente, por ejemplo, que si ve esta cuestión de que hay muchísimas hojas sin que esté seco, como en la parte de aquí, hay gente inclusive que las quita. ¿Y cómo las vas a quitar? Pues nada más es cortar la pura hojita. A ver si se logra ver. Es que yo no veo, pero espero ustedes si lo logren ver ahí. Y lo único que voy a hacer es cortar la hojita. Ahí está. Y dejar que esta parte de aquí, entre la maceta y la planta, haya una aireación, y así voy a evitar hongos, pudrición, exceso de riego, encharcamientos, y así con muchas plantas que son muy parecidas en los cuidados de la petunia. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Otra cosa es en los cuidados, cuando dejan de florear, se van a quedar así, como esta parte de aquí, y en esas partes digamos que se van a empezar a ver pequeños retoños como estos de acá. A ver si logran ver ahí ven como un puntito café en medio de las hojitas. Bueno, esos puntitos cafés van a empezar a engordar y engordar y engordar y engordar hasta convertirse en esto. O sea, les tengo varios ejemplos para que vean que sí preparo mis videos. Miren, a ver si lo logran ver.
ese puntito café se va a convertir en esto y estas hojitas se van a volver más gruesas. Dentro de unos meses, que ahí si no las tengo, esta parte verde, gordita verde, se va a empezar a poner como si fuera una envoltura de chocolate dorado, así doradita, y de repente pum, va a abrir y van a ver muchos puntitos negros en las hojitas. Bueno, si ustedes vieron que esa cosa explotó, esa cosa, la bolita de aquí explotó y se empiezan a ver cositas negras, no es pulgón, esa es la semilla. Otra cosa que puedes hacer es que cuando ya las empieces a ver de otra coloración, como marroncita, como cafecita, es que las puedes podar y tú ya recolectar la semilla aparte. ¿Y cómo la podaría? Pues le haría un corte, yo le haría un corte, digamos aquí, o si se puede, debajo del codo, que donde nacen estas dos hojas, aquí haría un corte y pues de una vez dejo podada mi petunia. La petunia se corta en los codos, cuando las quiero podar se cortan aquí y se siguen cuidando de la misma manera. Entonces ese es todo, pues todo el chiste. Dirás, es que es mucho relajo, pero pues no, porque realmente te va a durar floreando, digamos, unos ¿qué serán? Pues como unas 3-4 semanas estará floree y floree casi todo un mes. Después se pone pelona, empieza a engrosar como también en un mes y ya después expulsa las semillas y después de eso tiene un descansito para volver a florear. Entonces pues se da súper bien. O sea, si identificas, es muy fácil identificar en qué etapa está la petunia. Así que no hay pierde. El sustrato. El sustrato es muy importante, tiene que ser un sustrato, una tierra que sea muy drenante. Si tú la siembras con tierra negra con hoja, no te va a funcionar porque esa tierra va a retener muchísima agua. Y no solamente agua, humedad. Entonces trata de revolverla con tepojal. Aquí sí aplica, si vives en un lugar muy cálido, que le pongas fibra de coco, porque la fibra de coco drena, pero retiene el agua necesaria para la planta. Entonces, digamos, por 2 medidas de tierra negra con hoja, pon una medida de fibra de coco. O digamos 1/3, no le pongas una, ponle 1/3 de medida de fibra de, ¿qué dije? ¿1/3? No, 2/3 de fibra de coco, 2/3. Por 2 medidas de tierra, 2/3 de medida de fibra de coco. Y la puedes acompañar con perlita, con tepojal, con tezontle. Yo recomiendo el tepojal blanco porque es más ligero, más poroso, pero si tienes tepojal amarillo, bueno, pues sin problema. Nada más que escógelo un poquito grande porque el tepojal amarillo chiquitín retiene un poquito más de agua. Entonces hay que tener cuidado. A veces ellas empiezan a salirse. Miren, aquí pues sí está flojita, pero no tanto. Bueno, les voy a enseñar la otra. Las raíces empiezan a salir. Miren, aquí no está flojita, está bien fija en la maceta. Y en la anterior ya se notaba que ella empieza a bailar. Y cuando empiezan a bailar, a veces las raíces se empiezan a exponer en el sustrato. No es el caso de esta planta, pero porque todavía no le pasa. Pero si tú ya empiezas a ver raíces en el centro del tallo, que es ese, empiezas a ver raíces, échale más tierrita. A ella no le gusta que se aireen sus raíces. Entonces esa es la cuestión. A veces cuando la sacamos, déjenme sacar una. A veces cuando la sacamos son exceso de raíz. Entonces cuando son exceso de raíz, yo lo que haría es cambiarla a una maceta un poco más grande y ponerle un poco más de sustrato. ¿Por qué? Porque cuando ya enraizó mucho,
ya está floreando, ya está produciendo semilla, digamos que todos esos nutrientes la están desgastando mucho, entonces hay que darle su buena nutrición de tierra y obviamente les recomiendo mucho el humus de lombriz. Me han preguntado, Patruc, ¿qué diferencia hay entre el lixiviado de lombriz, que es el líquido, y el humus de lombriz? Miren, digamos que el lixiviado se obtiene del humus. El humus es una mezcla de compostaje, donde alimentan a las lombrices y las lombrices pues prácticamente defecan. Y eso es lo que se separa y se vende como humus de lombriz. Pero todo eso que va manteniendo la humedad de las lombrices, los jugos de las compostas, todo eso, a eso es la parte lixiviada, la parte pues líquida, ¿no? Entonces eso también lo venden. Y como verás, pues para mi gusto tienen las mismas. Yo he probado el líquido y he probado el humus sólido y me resultan igual de buenos. Son muy buenos productos porque uno, digamos, es lo que escurre y lo otro es lo sólido, nada más que viene seco o viene húmedo, pero no es a mayor, ¿vale? Lo quería especificar porque luego dicen, no, es que yo quería el otro. Además de que el líquido suele ser más caro que el sólido. Así que, pues, ese consejo te doy porque Patruc yo soy. No sé por qué se me ocurrió en este video, pero queda, ¿no? Rima. Bueno, vamos con el riego, que yo creo que eso es lo que todos ustedes han estado esperando. Si la tengo en clima húmedo, en clima mediterráneo, en clima tropical, que la mitad del día le da el sol y la mitad del día le da sombra, se tiene que regar 1 o 2 veces al día. Pero, digamos, poca agua. Aunque sea 1, pero poca agua. Tú tienes que medir si te dura con poca agua ese transcurso del día o ya se te desmayó a mediodía, ¿no? Y la otra cuestión es que si vas a dar 2 riegos pequeños y moderados, no des el riego en la noche. Y esto va para todos los procesos de riego que te voy a explicar. En la noche no, digo, sí le hace muy bien, pero es contraproducente para ella porque es muy propensa a hongos. Entonces va a guardar durante muchas horas mucha humedad. Entonces, si estás en un clima, imagínate, mediterráneo, la riegas en la noche, o sea, humedad sobre la humedad. Entonces va a llegar un momento en que le puede dar oidio, negrilla, botritis y sobre todo botritis, y de ahí ya no sale, o sea, tu planta ya no se salva. Y es una plantita que por lo menos bien cuidada y agarrándole el ritmo del cuidado, te puede durar entre 3, 4, 5 años, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Si tienes en primavera, por ejemplo, en un clima seco se puede regar diario, pero esa también es la cuestión. Yo la regaría en la mañana, que no le está pegando muchísimo el sol, y para que se vaya deshidratando durante el día, y en la noche, bueno, que ya está más frescón y demás, pues ya. Pero no la riego, de todas maneras no la regaría son de las pocas plantas que yo no regaría en la noche. Yo, Patruc, porque bueno, pues así la cuestión. Si es, digamos, verano, otoño, ahí lo que hago es cada 2 días, cada dos días, o cada 3 días, dependiendo lo que me va aguantando. En verano por lo general es cada 2 días, con un riego moderado, tampoco es así como que mucho riego, y cada 3 días, sí, inclusive a veces se llega a ver la capa de hasta arriba seca, pero no quiere decir que por abajo no esté húmeda. Entonces pues les puede durar. Esta es una de las plantitas que avisan cuando necesitan agua, porque miren, ahorita está así bien
bien pompa y circunstancia, bien tarararara. Pero cuando hace calor, ella como que se entristece. Entonces avisa. Entonces es una plantita que avisa sin problema. Otra cosa es que en invierno, inclusive si es por ejemplo, en la Ciudad de México, en invierno hace muchísimo, pero muchísimo frío. Entonces probablemente las petunias van a estar peloncitas, van a estar verdes pero peloncitas, o sea, sin flores. O si llegan a tener flores, pues van a ser muchas flores. Pero inclusive las puedes regar 2 veces por semana o 1 vez por semana, dependiendo la cantidad de humedad que vayan guardando. Luego me dicen, oye, ¿y el platito con agua abajo? El platito con agua abajo también se puede, pero digamos que, híjole, no tengo un platito aquí, se me olvidó traer un plato. Pero supongamos que el alto del plato es este, ajá. Y el agua yo te recomiendo que sea así, poquito. No llenes con mucha agua, sino poquita agua. Y entonces eso va a evitar el exceso de agua, el exceso de pudrición y demás. ¿Por qué? Porque luego a veces llenamos el platito y empiezan a absorber mucha agua porque son plantas muy sedientas, pero ellas no ponen alto. Entonces esa es la cuestión, que se van a exceder de agua y se van a empezar a pudrir las raíces. Y esa es la cuestión. Y nada más. ¿Necesitan fertilizante? Sí, necesitan fertilizante. Como siempre recomiendo fertilizantes orgánicos. Ya saben, mi favorito, Urbe Verde comercial. Sí. Pero bueno, el fertilizante yo te recomiendo que lo apliques durante la floración para que tengas semillas sanas. Y terminando la floración también lo puedes agregar, o terminando que de semillas también la puedes agregar para que te vuelva a florear, ¿no? Los fertilizantes orgánicos por lo general se agregan cada 15 días o cada 3 semanas, dependiendo del fabricante, hay que leer la etiqueta. Y el fertilizante químico, pues a diferencia del orgánico, es que yo te recomiendo que la fertilices en primavera, para que tengas muchas flores en verano y otoño, porque los fertilizantes orgánicos se agregan cada 4 o 6 meses, dependiendo el productor, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado con ellos. Y recuerden que los fertilizantes orgánicos a veces suelen ser un poquito abrasivos o muy abrasivos con las plantas. Otra cosa de la que vamos a hablar en esta cuestión es que el exceso de riego también cambia la coloración de las hojas. Entonces ya ves que al principio te dije, puede ser clorosis o exceso de riego, pero si tú no estás regando en exceso, entonces es clorosis, y el tratamiento serían sus bañitos de sol. Así es, hay que darle el sol. Y bueno, pues vamos a las plagas. Las petunias son muy plagosas. Sobre todo cuando están en época de floración, se llenan mucho de pulgón, se llenan de mosca blanca, se llenan de piojito, se llenan de caracoles, porque bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Pero lo que son pulgón y bueno, el pulgón lo puedes combatir con un plaguicida. Y yo lo que te recomiendo es que antes de que se llene de plaga, dale su tratamiento preventivo, porque muchas veces cuando acuden al vivero dicen, es que ya se me llenó. Las plantas pueden vivir sin plaga si nosotros le damos su tratamiento preventivo. Podemos ponerle su plaguicida o su jabón potásico 1 vez por mes para evitar que la ataque muchísima plaga y solamente la ataque la necesaria. Digo la necesaria porque sí es necesario que en una planta polinizadora haya un poquito de pulgón o demás, porque los mismos colibríes se alimentan de los pulgones, son las proteínas que ellos toman pues de todos esos bichitos invertebrados. Entonces tienen sus pros y sus contras.
Entonces la cuestión de control biológica nosotros podemos hacerla con un plaguicida casero. Hay muchos plaguicidas caseros, luego haremos videito de un plaguicida casero, o también un plaguicida orgánico o jabón potásico o pues químico, pero como es polinizador no te recomiendo químico porque no sabemos qué consecuencias pueda darles o a las abejas o a los colibríes, y ambos están en peligro de extinción. Otra plaga, los caracoles y las babosas. Por eso también es importante tener esta parte de aquí despejada, porque a los caracoles les encanta. Ven nada más la cantidad de follaje y pues ellos dicen, ay sí, me quiero alimentar, Patruc, vamos a alimentarnos. Entonces esa es la cuestión, que los caracoles dicen, wow, de aquí soy. Entonces empiezan a comer y a comer. Y lo que les recomiendo pues es tierra de diatomea, que la pueden espolvorear sobre la tierra, y cuando se acerca el caracol pues lo seca completamente. Y o también hay trampas para caracoles que se pueden hacer caseros, pero con levaduras y cosas así. Yo la verdad no lo he probado, a mí me gusta mucho la tierra de diatomeas, entonces esa es la cuestión. Las orugas. Las orugas son otro tema, porque las orugas suelen alojarse en los tallos, pero se comen las flores. Entonces si tú empiezas a ver una flor comida, pues ya sabes, puede ser o por abeja, porque las abejas comen flores, o también comen hojitas, o puede ser oruga. Entonces esa es la cuestión. Si te gusta mantener las orugas, las maripositas, todo eso, no apliques nada, deja que el ciclo de la vida continúe. Pero si ya empiezas a ver que se la comen mucho, puedes hacer un control biológico de a lo mejor aplicar de un lado de la planta y del otro lado no, para respetar y que no acaben con tus petunias. O recolecta la semilla y vuélvela a sembrar, amigo, porque pues así, o ve por otra al vivero. Como tú quieras. Además son plantas muy económicas. Y bueno, ¿qué hongos o qué enfermedades atacan a las petunias? Pues es muy sencillo. El oidio, que es como un algodoncillo blanco, ese con fungicida. La negrilla, que también es como un algodoncillo pero negro. Nada más que sí, la negrilla es mucho más peligrosa que el oidio, porque como cubre la hoja de negro, no permite que la hoja reciba los rayos solares o la buena iluminación, y entonces empiezan a tener problemas de clorosis, de fotosíntesis, de muchas cosas, y muere. Por ejemplo, en la negrilla se da mucho en el limón. Si te ha pasado esto que estoy mencionando y tienes un limonero y tiene las hojas negras, pues ya sabes que lo que le está pasando no es una plaga, es un hongo, y con fungicida se acaba por completo. Y la otra cuestión es la botritis. La botritis es cuando empieza a haber pudrición en los tallos y ahí ya no hay solución. Así que bueno, amigos, pues empiecen a comprar sus petunias, llévelo barato, porque de verdad son una chulada, como siempre les digo. Son muy bonitas, las puedes utilizar para decorar balcones, para decorar terrazas, para decorar jardineras. Inclusive si tienes un arbolito y quieres darle un toque, un plus ahí, pues vean nada más, porque por lo general vienen en colgantes o entonces bueno, y hay macetas que traen de varios colores sembradas. Hay unos que tienen un solo color. Ahorita estamos en la época de su máximo apogeo, que es el verano. Entonces disfruten de las petunias, porque así Patruc yo soy. Si te gustó este video, pues ya sabes, suscríbete, compártelo. Si tienes a la comadre o al compadre que le encantan las petunias pero no saben por qué se le están muriendo, quizá en este video hayas encontrado la respuesta. Así que comparte el video, suscríbete, dale like, deja tu comentario. Me gusta que me dejen comentarios. De verdad, si no sé la respuesta, hay que investigarle. Yo le investigo para poderles contestar lo más pronto posible y con una respuesta que realmente sea la que debe de ser. Así que cuídate mucho. Soy Patruc y nos estamos viendo en otro video más. Bye bye.